Okay, primero Hechos 1, por favor, versículos 6 a 8. Tenemos aquí Jesucristo hablando con sus discípulos. Y los discípulos también están preguntando del reino. Él va a empezar a reinar en este momento. Él ya murió, resucitó entre los 40 días aquí. Antes que moverse a los cielos, a los discípulos están preguntándole de este reino. Va a empezar ahorita para reinar. Y Él está explicando a ellos en versículos 6, 7, 8. Hechos capítulo 1, 6, 7, 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque no llegó todavía, porque Él está aquí, Él salió y envió el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También en su palabra dijo que Él nos va a rezar para poner el reino en orden hasta que todos los países, todas las naciones tienen una chance para escuchar. Al final, guerras van a escuchar, problemas van a escuchar, pero hasta que todos tienen chance para escuchar el Evangelio, no regresará. Entonces nosotros entendemos la importancia de esta comisión, esta gran comisión para la iglesia, es para evangelizar, hacer discípulos y bautizar. Nosotros queremos hacer nuestra parte aquí, pero nosotros no podemos estar en todos los países, ¿verdad? Para hacerlo, pero podemos ayudar a enviar misioneros para hacer eso. Podemos ayudar en sostén y más que nada en oración. Para ustedes que no saben, los miércoles cuando estamos juntando aquí para orar por uno y el otro, peticiones, acciones de gracias, también tenemos fichas que estamos usando para orar por todas las familias en esta iglesia. Cada uno de ustedes, alguien está orando por ustedes personalmente, específicamente para ti y tu familia, cada miércoles. También todos nuestros misioneros, estamos orando para ellos. Sosténse, claro que sí, pero también protección, que Dios va a dar sabiduría, conocimiento, crecimiento en la iglesia espiritualmente, por los que están en la iglesia, por los discípulos y todos en la iglesia para crecer y para andar más recto con el Señor, para crecer en su entendimiento de la palabra. Estamos orando cada miércoles por esas cosas. Para nosotros tener uno de los misioneros que nosotros sostenemos para ayudar, es uno de los misioneros nuevos. Nosotros tomamos como 4 misioneros. Ya sobre el último mes. No tenemos más ahorita en la lista, pero tenemos 4 más. Nosotros recibimos promesas de fe este año más que nunca. Okay. El año pasado recibimos como 86,000 pesos mensual por misiones. Okay. Y tenemos más que suficiente para ayudar en proyectos y otras cosas. Este año era 122,130 mensual. Es 40,000 más. Podemos hacer mucho más. Entonces, por eso estamos aumentando más misioneros y estamos haciendo otras cosas. Todo pasa a los misioneros. Para ayudar, evangelizar en los proyectos, todos tienen necesidades. Nosotros ahora podemos ayudar en las necesidades. Podemos ayudar en proyectos. Podemos ayudar posiblemente en algunos edificios. Podemos ayudar en otras necesidades, financieramente y en oración. Nosotros queremos evangelizar el mundo en esta manera. No podemos estar en todos los lugares, pero podemos ayudar a enviar. Yo creo con todo mi corazón, porque esta iglesia, cuando nosotros estamos participando, ayudándoles para evangelizar, nosotros también vamos a recibir al Señor como misionero allí, porque tenemos un parte allí. Estamos orando para ellos, estamos ayudando a sostener para comer y pagar los gastos, estamos ayudando en los proyectos. Tenemos un parte, aunque estamos aquí y están allí, somos unidos para trabajar en Cuba o cualquier otro país. Nosotros tenemos una gran bendición este año, algo que es raro para nosotros. Normalmente aquí en Yucatán no tenemos muchos misioneros que están visitando aquí en Yucatán. La mayor parte de ellos están en DF o en el norte de México. No tenemos misioneros pasando aquí cada rato. Y por eso algunas veces pasamos 5 o 6 años sin ver un misionero aquí en esta iglesia. Entonces, cuando tenemos oportunidades como y unirse el último programado para hablar con nosotros por, quién sabe, esa próxima oportunidad. Pero yo quiero para nosotros, en lugar de una predicación, un mensaje esta mañana, tomar un break y escuchar y conocer nuestro misionero.
Yo quiero para nosotros conocerles mejor, porque cuando conocemos al misionero, ¿sabes qué nosotros vamos a hacer? Orar por el misionero. Está más cerca de nuestro corazón. Tenemos conocimiento. Amén. ¿Me explico? Y por esta razón espero que esta mañana vamos a salir con un compasión, pasión, deseo y amor por misiones y misioneros y por Junior y su familia. Y nosotros vamos a pensar diferente. No todo el mundo es como México. Yo pensé cuando yo era un joven que todo el mundo era como Estados Unidos. Yo aprendí que no es la verdad. Cuba no es como México tampoco. Y vamos a ver diferencias, vamos a entender cosas y vamos a dar gracias al Señor al final de ese servicio por lo que Él hizo en nosotros y en ellos y en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos listos? Entonces, Junior, ¿se puede pasar por favor, mi hermano y su familia? Y inmediatamente después el testimonio de su esposa puede llevar a sus hijas otra vez a clase para segundo turno. ¿Ok? Muy bien. Bienvenidos, gracias, amor. Y decía, quiero agradecerles por la forma en que nos han recibido y por todas las atenciones inmerecidas que nos han dado. Realmente estamos muy agradecidos, nos han consentido de muchas formas y no lo merecemos. El pastor me ha pedido que pueda compartir un poco acerca del testimonio de cómo conocimos al Señor, cómo Él nos salvó y de todas las formas en que Él nos ha estado bendiciendo y usando para hacer bendiciones en Cuba. Entonces, primeramente le voy a dar la oportunidad a mi esposa para que ella pueda contar cómo Él fue salvo. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo soy mexicana, nací en un pueblito pequeño de 1000 habitantes allá en Hidalgo. Allá crecí. No teníamos iglesia en ese lugar, pero mis papás escucharon el evangelio por medio del radio, entonces llegaba la señal allí, la voz de la amistad, y el pastor que predicaba allí era José Ologati. Entonces ellos venían de un trasfondo católico, pero cuando escucharon del evangelio, pues mi papá se convirtió. Nosotros pues prácticamente crecimos en un hogar cristiano, aunque yo fui bautizada en la iglesia católica, pero pues nos enseñaron de la Biblia desde chiquitos. Ellos no querían ponernos nombres como ponían anteriormente, de acuerdo al día que caía al santoral. Entonces nos buscaron nombres ahí raros en la Biblia. Somos 3 hermanos. Yo me llamo Merab, tengo un hermano que se llama Misraim, y bueno, mi hermana la más chica se llama Ruth. Pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de escuchar el evangelio a una edad temprana, y eso pues nos guardó en muchas situaciones. Yo tomé mi decisión por Cristo cuando ya era adolescente, y bueno, tiempo después mis hermanos y yo nos movimos a la ciudad de Querétaro. Allí trabajamos los 3. Mis papás vivían en el campo, allá donde yo pues crecí, y acá en Querétaro Dios nos dio la oportunidad también de estar en una iglesia, de servir allá, y bueno, ese tiempo también yo estuve orando a Dios para que me guiara a formar una familia. Yo quería pues honrarle en ese sentido y estaba esperando en su voluntad, pero pues el tiempo pasaba y pues Dios estaba tomando tiempo, pero fue bueno porque pude hacer cosas que tal vez ahora no podría hacer por la familia, pero Dios me respondió mi oración y me dio al hombre que yo pedí. Sí, y bueno, ha sido bueno servir juntos en Cuba. Desde que nos casamos yo estoy pues allá a su lado en Cuba. Ha sido un cambio bastante drástico para mí, pero ha sido bueno ver la mano de Dios cuidándonos, bendiciéndonos con la familia y teniendo cuidado de los pequeños detalles a diario, en el día a día, porque pues vivimos en un país que no es del todo libre. Entonces muchas veces tener unas galletitas para las niñas o tener, no sé, algún dulce, algo así, no es algo sencillo, pero aún en eso pues Dios nos cuida, y estamos agradecidos que nos da la oportunidad de ver a gente que viene, que confía en Cristo, que se agrega a la iglesia, niños,
Pues es una bendición servir allá al lado de mi esposo. Y gracias por sus oraciones, hermanos. Sí, hermano, bueno, la forma en que Dios me salvó pues fue un tanto diferente a la de mi esposa. Yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. De hecho, yo nací en un hogar donde eran ateos. Me enseñaron que la Biblia era un libro para engañar a gente ignorante, para manipular a las masas. Así crecí. A la edad de 8 años mis padres se divorciaron. Mi papá se casó con una ruselista, o sea, una de los testigos de Jehová. Cuando yo les visitaba empecé a escuchar que había un Dios y que la Biblia era su palabra, pero luego vi inconsistencias en ellos que me hicieron rechazar aún más el cristianismo de lo que ya yo lo rechazaba antes. Así entré a estudiar en la preparatoria. Estábamos en una escuela donde vivíamos 11 días en la escuela y 4 días íbamos a la casa. Y ahí en la escuela varios cristianos empezaron a hablarme de la Biblia. Yo les refutaba porque creía que sabía Biblia, porque había estudiado con los testigos de Jehová. Hasta que un día uno de esos cristianos se cansó de discutir conmigo. Me dio a leer el libro Más que un carpintero de Josh McDowell. Leyendo ese libro entendí que yo estaba equivocado, que la Biblia realmente es la palabra de Dios y que Jesucristo es quien dijo ser. Le devolví el libro a aquel joven, le pedí disculpas porque mi actitud había estado errada. Él, malentendiendo lo que estaba ocurriendo, me dijo: repite esta oración después de mí. Repetí una oración que no tuvo ningún valor ni significado realmente. Y al otro día me estaba presentando a todos los cristianos como si ya yo fuera un nuevo hermano en la fe. Empecé a congregarme con ellos, empecé a escuchar predicación, pero realmente yo no era salvo. Una cosa se había cambiado en mi vida. Yo había entendido que la Biblia es la palabra de Dios y por eso empecé a estudiarla cada día. Pasaba más de 2 horas diarias estudiando la palabra del Señor. Y mientras más estudiaba este libro, más grande se hacía la carga de mi pecado sobre él. Más comprendía yo cuán terrible era mi situación delante de Dios. Así pasaron 2 días sin yo encontrar paz en mi corazón. La gente me veía y decía: ojalá todos los cristianos fueran como tú. Y yo decía para dentro de mí: miserable, ni si tú supieras la carga de mi pecado, cómo pesa en mi corazón. Terminé la preparatoria, entré al servicio militar, que es obligatorio en Cuba para los varones. En el servicio militar, en esos primeros 60 días de servicio militar, donde hay preparación intensa, gané los 5 pases de estímulo que dieron. Y en cada ocasión visité la iglesia que hoy tengo el privilegio de pastorear. En esa iglesia ocurrió algo curioso. En esas 5 primeras ocasiones que la visité, escuché el mensaje del Evangelio por la salvación, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, sin mis obras, sino basado en la obra que Cristo había hecho por mí. Escuché esas predicaciones y una madrugada, mientras yo estaba de guardia en la unidad militar, yo estaba cargando con 120 proyectiles, estaba cargando con un AKM o cuerno de chivo, como le dicen por acá, y aparte estaba cargando con mi pecado. El Espíritu de Dios empezó a recordar a mi mente los pasajes bíblicos que había escuchado en la predicación, pasajes como Romanos 3:20, Efesios 2:8 y 9, empezaron a retumbar en mi mente. Empecé a ser consciente de cuán necio yo había sido al tratar de comprar la salvación por mis obras, y esa noche, esa madrugada, yo confié en la obra de Jesucristo como mi salvador personal. Le pedí a Dios que perdonara mi pecado, que me perdonara por haber tratado de comprar la salvación, y esa noche Dios quitó mi pecado de sobre mí, y esa noche estuve en paz con Dios. Al otro día en la mañana empecé a hablarle a mis compañeros de guardia lo que había sucedido en mi vida, cómo yo había confiado en Cristo como mi Salvador. De hecho, la primera persona a la que le prediqué el Evangelio, a los pocos días tomó una decisión por Cristo también. Y desde entonces empecé a congregarme en la iglesia, empecé a servir a cada oportunidad. La iglesia no tenía pastor en ese momento, pero 10 meses después llegó un pastor que nos enseñó muy bien las Escrituras. Aprendimos buenos principios de la Biblia. Empezamos a servir al Señor. Ya yo estaba en la universidad. Para cuando estaba yo en 3er año de la universidad, estaba estudiando la ingeniería en telecomunicaciones y electrónica, ya yo estaba dedicando más tiempo al servicio del Señor que a mis estudios universitarios. Llegó un punto en mi vida en que yo estaba enseñando la palabra de Dios todos los días de mi vida a algún grupo de personas. Los lunes estaba en una casa culto, los martes estaba en el culto de oración en la iglesia, el miércoles otra casa culto, el jueves una misión, el viernes estudio bíblico en la iglesia, el sábado con los jóvenes, domingo escuela dominical, culto por la mañana, por la tarde iba a una misión y por la noche de nuevo predicaba en la iglesia. O sea, realmente estaba de lleno en la enseñanza y predicación de la Biblia. Para ese tiempo, recuerdo que un día estaba yo haciendo un trabajo de la universidad, estaba haciendo un diagrama de flujo ahí en la computadora de la iglesia y en el reflejo de la pantalla veo yo que el pastor estaba detrás de mí y que estaba meneando la cabeza de un lado para otro así. Y ya yo le digo: pastor, ¿qué pasa?
Y ya me dice él, con tantas almas que se están perdiendo y tú haciendo rombitos y cuadritos y circulitos ahí, ¿verdad? Ya esa fue como que la gota que llenó el balde. Yo sabía que si yo me graduaba en la universidad, iba a ser solo para regalar el título a mis padres, porque estaba yo convencido que no lo iba a ejercer. Estaba entregado por completo a la enseñanza y predicación de la Biblia. Así que tomé la decisión de dejar los estudios universitarios, me dediqué a tiempo completo a servir al Señor en la iglesia. Y así estuve algunos años sin saber específicamente en qué área Dios quería usarme, pero ahí estaba sirviendo de a lleno en la iglesia. Dicho sea de paso, si usted está buscando servir, le aconsejo ante cada oportunidad, aproveche y dispóngase. Yo recuerdo que había que limpiar el patio, ahí estaba yo para limpiar el patio. Había que jugar con los niños, yo estaba para jugar con los niños. Había que cantar en el coro, ahí iba yo dispuesto a cantar en el coro, nada más que no me dejaban. Pero siempre estaba dispuesto, hermano, siempre estaba dispuesto, y eso es clave para hallar su rol dentro de la iglesia, ¿verdad? Varios años estuve sirviendo en la iglesia hasta que, bueno, tristemente la iglesia pasó por una situación crítica en que perdimos al pastor. La iglesia quedó muy dañada, muy dividida a raíz de la caída del pastor. Entonces, en ese tiempo casi se divide la iglesia, pero recibimos consejo de un hermano que vino a ser entonces mi mentor espiritual después que ya no tenía yo a mi pastor. Y gracias a Dios la iglesia se unió. Empecé a visitar a los hermanos y de manera unánime todos me eligieron para que les pastoreara. O sea, eso es algo hermoso, ver cómo Dios pone el mismo sentir en los corazones. Y al ver esa unanimidad en la iglesia, pues quedó claro que Dios quería que le sirviera allí, pastoreando aquella congregación. Cuando tomé el pastorado de la iglesia, o sea, cuando me señalaron para que les pastoreara en el año 2008, éramos un grupo muy pequeño. Después de la caída de un pastor, las congregaciones sufren mucho, entonces había quedado la iglesia bien dañada. Empezamos a congregarnos en una sala de 4 metros por 3 metros. Entonces, en esa pequeña sala, el día del culto se quitaba la cama. Estuvimos 5 años y medio ahí. Claro que eso limitaba nuestro crecimiento, evidentemente, pero esa familia fue fiel. Hasta el día de hoy están sirviendo al Señor en la iglesia. Y bueno, yo estaba todavía soltero. Ya en el año 2010 fui ordenado. En el año 2011 estaba yo demasiado consciente de mi necesidad de una esposa. Para abril de 2011 yo clamé al Señor y le dije, Señor, tú sabes que necesito una esposa, pero no cualquier esposa, una que pueda ser ayuda idónea para lo que me has llamado a hacer. Y no quiero equivocarme en esta decisión. Quiero que me des una ayuda idónea para esto que me llamaste a hacer, y si no, prefiero no casarme. Pero eso se lo dije muy bajito, así sin mucho deseo, ¿verdad? Pero hermano, Dios nos bendijo. Eso fue en el mes de abril del año 2011. En el mes de mayo de 2011, mi esposa, la que hoy es mi esposa, se reunió con una hermana y amiga en Cristo que estaban decidiendo dónde iban a ir en el mes de junio. Ambas son del mes de junio. Querían ir de vacaciones a algún lugar. Y bendito Dios, había una tercera persona ahí en la mesa de la cafetería que les sugirió que fueran de vacaciones a Cuba. Dios obrando y respondiendo a la oración, ¿verdad? Y entonces decidieron, en esa comida que tuvieron ahí, decidieron ir a Cuba de vacaciones. Hablaron con el asistente de su pastor y el asistente del pastor le dijo, bueno, está bien, vayan a Cuba, nada más que sí, eso sí, tienen que visitar una iglesia cuando vayan a Cuba. Y les da una dirección de una iglesia. Resultó que el pastor de esa iglesia era amigo mío. Entonces, hermanos, ellas fueron, se hospedaron en un hotel, pero cuando llegaron a la iglesia y conocieron a esa familia, hicieron tan buena amistad, trabajaron juntos en el ministerio y se quedaban a dormir en casa de la familia del pastor, ya ni iban al hotel. Así hicieron buena amistad, regresan ellas a México, comparten la carga por Cuba con el asistente de su pastor y programan un viaje para visitar Cuba en octubre. Ellas habían ido en junio. En el mes de agosto a mi mamá le dieron un viaje de estímulo al mismo balneario donde ellas habían estado. Y yo, como buen cristiano, pues dije, no, pues tengo que buscar una iglesia donde congregarme. Y visité la iglesia que pastorea a mi amigo. Y ahí él entonces me invita para que fuera en octubre a unas clases para pastores que iban a tener. Y entonces ahí conocí a mi esposa. Conversando, nos dimos cuenta de cómo cada uno éramos la respuesta a oraciones específicas que el otro había estado haciendo. Eso nos dio bastante tranquilidad y confianza delante de Dios para saber que Dios nos estaba guiando en esa relación. Luego ellos visitaron Santa Clara, en el centro de Cuba, la ciudad donde pastoreó. Ahí conocieron la iglesia. Al ver el sentir de los hermanos y la forma en que trabajábamos juntos, pues aún tuvieron más confianza delante de Dios. Si quieres saber más detalles, luego me pregunta, hermanos, pero lo cierto es que ahí empezamos a tener una relación por correo electrónico. En Cuba no había internet en aquella época. No fue hace tanto tiempo, pero no había internet en aquella época. Entonces yo tenía que hacer fila por 4 horas para sentarme en una computadora con procesador Lentium, creo que era el procesador, algo así. Y entonces, bien lenta la conexión, 33 kilobits por segundo, y ahí nos conectábamos y ahí nos comunicábamos. Para el mes de mayo de 2012, Dios me dio la oportunidad de visitar México,
para pedirla a ella en matrimonio. Conocí a su papá, a su pastor, y ahí ya la pedí en matrimonio. Estábamos listos para casarnos. Ella quería que nos casáramos ya en mayo de 2012, pero yo le dije, mira, no nos podemos casar. ¿Qué no nos podemos casar? No fue tan así. Pero ya estaba todo listo para casarnos, pero había un problema. Yo había entrado a México como español, no como cubano. Tengo pasaporte español también. Y si ella se casaba con un español, no tenía derecho a la nacionalidad cubana. Tenía que casarse con un cubano. Entonces yo no tengo que ir a Cuba y cambiarme la máscara, ¿verdad? Y vestirme de cubano, ¿verdad? Y entonces, bueno, así acordamos, fuimos a Cuba, hicimos todos los trámites entonces para que yo pudiera venir a México como cubano. En diciembre de 2012 nos casamos, entonces ahora sí ya se casó con un cubano y automáticamente nos fuimos a Cuba. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo los trámites para que ella sacara su residencia permanente en Cuba, el cubano bien conversador llega y nos pregunta, ¿y qué trámites están haciendo? Y cuando ella decía, no, estoy haciendo trámites para venir a vivir a Cuba, todo el mundo nos miraba así. ¿Qué vivir? En Cuba todo el mundo quiere ir si tú estás queriendo venir, ¿verdad? Y hermano, puede parecer contraproducente por el hecho de que realmente hay una crisis grande en el país. Muchos están queriendo irse. Su servidor tiene la oportunidad de ir a vivir a casi cualquier lugar del mundo por su condición de español. Mi esposa mexicana, mis hijas mexicanas, la posibilidad de tener pasaporte español también. Y la gente a veces nos dice, pero ¿por qué no se van a otro lugar con la crisis que se está viviendo? Hermano, mire, no hay mejor lugar que estar donde Dios le ha llamado a estar y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La verdad es que a pesar de que tenemos que sufrir la crisis económica y las cosas que los cubanos sufren, pero lo cierto es que vemos la mano de Dios bendiciéndonos y alentando nuestra fe en medio de la crisis. Ahora mismo el país está viviendo una de las crisis más grandes de su historia y ahora esto sí, sin lugar a dudas, la migración más grande de todos los tiempos. O sea, en el último año y medio, más cubanos han abandonado el país que en ningún otro momento de la historia. Y eso ha afectado a las iglesias también. De hecho, 4 familias muy trabajadoras en la iglesia están dejando la congregación para irse a otros países. Es una circunstancia que a veces nos desalienta porque invertimos años en familias para que luego abandonen el país. Pero hermano, aún así estamos alentados. Hay gente nueva llegando a los pies del Señor, llegando a Cuba el viernes que viene. Tenemos mucha gente que discipular y entrenar para el ministerio y probablemente algunos se van a ir a otros países también, pero no nos desalentamos por eso, hermanos. Realmente Dios nos está usando para hacer bendición ahí. Le pido que estén orando, que Dios me dé gracia para poder ser útil en sus manos para discipular y entrenar obreros nacionales que puedan salir a otras partes del país. Muchos pastores se están yendo del país ahora mismo y realmente no critico, o sea, yo sé que la situación es muy difícil. Dios nos ha dado privilegios grandes en Cuba. Y es un gozo para nosotros estar sirviendo al Señor ahí. ¿El pastor está acá? Ah, sí, pastor. No sé si quiere guiarme en algunas preguntas específicas o cómo hacemos, pastor. Vamos a continuar como en el primer servicio. Okay. Okay. Primero, puede clarificar algo para nosotros. Está diciendo que Dios es tan grande. Ajá. Si no hay una esposa ya en su ciudad o estado o país, Él puede sacar uno del otro país. Claro que sí. Solteros, recuerda eso. Dios es tan grande, ora por su esposo o esposa, Dios puede escoger. Él conoce a todo el mundo, ¿verdad? Hay muchas personas en África, en Corea del Norte y lugares así. Ya, así es. 100%. Felicidades. Y empezó como pastor en como 2008. ¿Esto correcto? En 2008 la iglesia me señaló para que les pastoreara, en 2010 me ordenaron. Ok, como 15 años, ¿verdad? Sí. Hasta allí. Ok, y estoy muy contento por escucharle también. Yo recuerdo cuando fuimos allí para visitar en Cuba en 99, la gente tan amable allí y nos recibieron muy amablemente. De verdad, tocó mi corazón. No es como yo escuché por la política y en noticia y todo y en televisión y yo pensé, wow, toda Cuba va a odiarme porque yo soy americano. Y yo recuerdo cuando estuve visitando, no estaba así. La gente son la gente. Cristianos especialmente aman uno al otro, pero no es como la política y cosas que escuché en la televisión. Y yo recuerdo cuando estuve en Monterrey en 99 también, o 2000, juntamos con una familia para comer en su casa después de un servicio el domingo. Y yo recuerdo este hombre miró a su esposa cuando Tammy y yo estábamos sentando enfrente comiendo con ellos. Y él dijo a su esposa, ¿puede creer mi amor? Estamos comiendo con el enemigo. Por las cosas que escuchamos en televisión, cosas que escuchamos de política, ¿verdad? Y esa es la política, es el gobierno que están así. La gente no está así. Yo recuerdo también en Ishkuyum, cuando empezamos en Ishkuyum, Joshua posiblemente recuerda eso, en como 2002, 2003,
estuvimos allí y algunos de los jóvenes allí, cuando les dicen soy americano, no pueden creerlo. No entienden por qué no soy negro. Eso es blanco, no es negro. Pero soy americano. No puede ser. ¿O por qué? Porque todos en Estados Unidos son negros. ¿Por qué cree eso? Porque en la televisión, básquetbol, todos son negros, que está jugando básquet, el fútbol, todos son negros, y yo pensé que todos son negros. Es cosas que aprendemos de televisión que no es la verdad, pero qué preciosa la gente allí. Hay cosas también allí en Cuba que es diferente. Vamos a empezar con la comida, su comida. Mencionó algo de la comida que tiene allí, que no tenemos allí. Sí, hermano, si alguien nos visita en México, de México allá, tiene que estar dispuesto a vivir sin tortilla y sin chile. O sea, esas cosas no existen allá. No hay tortilla y no hay chile. Eso definitivamente no hay. La base de la comida en Cuba no es el maíz nixtamalizado. La base de la comida en Cuba es el arroz. O sea, es lo que es la base de la comida. Realmente es deliciosa la comida cubana. O sea, si hay cubanos acá, saben que deben estar nostálgicos, ¿verdad? Porque o sea, no es muy variada la comida cubana, es muy monótona, por así decirlo, pero es nuestra comida. Realmente tiene su encanto, ¿verdad? Algunos dicen, no, arroz con gris, arroz y frijoles. No le falta el respeto, arroz con gris es algo especial, ¿verdad? Y para que quede bien tiene que ser cubana la cocinera, ¿verdad? Si no, no queda del todo bien. Pero bueno, ahora mismo en Cuba realmente es un tanto difícil conseguir comida. Usted entiende que usted aquí sale a una tienda y llega a la tienda y si tiene el dinero, pues compra lo que quiere, porque en la tienda hay de todo prácticamente. Ahora mismo la situación en Cuba es diferente, las tiendas no están bien abastecidas, usted llega a una tienda, probablemente van a estar todos los anaqueles llenos de los mismos productos repetidos para que parezca que hay, pero realmente los productos que hay o a nadie le interesa comprarlos o están tan caros que nadie los puede comprar. Entonces, los productos que verdaderamente uno busca y procura, cuando llegan a salir a la venta, es tan poco el producto que se vende que algunas personas acaparan ese producto para luego venderlo a un precio muy superior. Cuando uno llega a comprar a la tienda ya no hay nada y tiene que ir con los revendedores a comprarlo. Para poner solo un ejemplo para ilustrar, un paquete de galletas María, de lo más sencillo, de lo más sencillo que se vende acá, ¿cuánto cuesta? 16 pesos mexicanos. Bueno, en Cuba uno tiene que pagar entre 450 y 500 pesos cubanos por un paquete de eso. Estamos hablando de más de $3 por un paquete de galletas. O sea, realmente, para que tengan idea, pero no es que en la tienda se vende ese precio. En la tienda sí se venden bastante más caro que aquí, pero es que luego uno tiene que comprarlo al revendedor. Y esa misma dificultad se ve con la mayoría de los productos, realmente se hace difícil. Hay algunos productos que se venden de manera semi-subsidiada, de alguna forma, por la canasta básica. Hay una libreta que cada familia tiene. Y ahí le van a vender algunos productos. Le van a vender, por ejemplo, una comida de frijoles al mes. Le van a vender arroz suficiente para unos 15 días al mes. Le van a vender una taza de aceite al mes. Ahora le van a vender 5 huevos por persona al mes. Eso es algo simbólico realmente. Yo sé que algunos se comen 5 huevos en una sentada. Algunos están diciendo eso es un pecado. No, eso no es un pecado, no, eso es un sacrilegio realmente. Pero bueno, es difícil realmente conseguir la comida en Cuba ahora mismo. Eso explica por qué muchos cubanos pues tratan de abandonar el país. Eso unido a lo que comentábamos hace un rato con la otra parte de la iglesia que se congregaba en la mañana, de que las cosas funcionan muy diferentes en Cuba. Por ejemplo, cuando alguien va a buscar empleo, no va a preguntar cuánto me van a pagar, porque lo que le van a pagar es insuficiente. Por ejemplo, un médico en Cuba le van a pagar 600 pesos mexicanos al mes. Eso le va a dar para 4 o 5 días. Y el resto del tiempo no tiene con qué comer. Si usted va a trabajar en limpieza de un lugar, probablemente le van a pagar 12 o 13 dólares al mes. Eso igual le va a dar para 3 o 4 días. El resto del tiempo no tiene con qué vivir. Entonces, lo que la gente pregunta cuando va a buscar un empleo es con qué se trabaja en ese lugar, para saber qué cosa va a poder robar para vender en el mercado negro. Y es vergonzoso decir esto, pero es la realidad con que se vive. Por ejemplo, si alguien es médico en Cuba, no vive del salario. Eso es insuficiente. ¿De qué vive? Vive de que el paciente, en gratitud por la atención que va a recibir, le va a dejar, digamos, un champú, o le va a dejar un pedazo de queso, o le va a dejar algo que represente algún refresco o algo que pueda llevar para alimentar a su familia. Si alguien es mecánico y arregla carros, en la factura va a poner que tiene 3 piezas rotas del carro, cuando realmente tiene una sola rota y va a vender las otras 2 en el mercado negro. ¿Verdad, hermano? Entonces, esa es la triste realidad con la que se vive allá en el país.
Un hermano en la iglesia quiso empezar un negocio de vender hamburguesas en el centro de la ciudad donde nosotros vivimos. 3 meses después tuvo que cerrar el negocio y viene y me lo dice. Yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué cerraste el negocio? Me dice, bueno, porque todo lo tengo que comprar en el mercado negro. Porque no hay un lugar donde uno pueda comprar legalmente lo que uno va a vender. Entonces, como lo compras en el mercado negro, no tiene factura. Luego viene el inspector y como no tiene factura, tienes que sobornar al inspector. Pero luego llega el fin de año cuando tienes que pagar el fisco y como no tienes factura para demostrar tus gastos, tu inversión, entonces tienes la necesidad de falsear el fisco. Porque si no, vas a terminar pagando el 50%, 40-50% de tus ingresos sin que te deduzcan tu inversión. Entonces, realmente por esas razones la gente se está yendo del país, porque la situación económicamente es desesperante. O sea, no hay una forma legal correcta de hacer las cosas y salir adelante. A veces uno tiene que salir a la calle, por ejemplo, para buscar un producto básico, cuando le avisan a uno que sacaron cierto producto en la tienda y uno tiene que formarse durante 4 o 5 horas y si alcanza uno el producto, luego es 1 o 2 ejemplares del producto. No es que uno va a solucionar eso. O sea, realmente en ese sentido sí se pasa bastante trabajo para conseguir los bienes en Cuba. Pero gracias a Dios, Dios es fiel, Dios cuida de nosotros y aún cuando hemos vivido momentos difíciles, Dios ha tenido cuidado y ha provisto para nuestras necesidades, incluso nos ha dado para poder repartir y ser bendición a otros también. Ok, entonces se pasa al hospital y va a tener cirugía. ¿Qué tiene que traer? Probablemente han escuchado que es una potencia médica el país. Y hay muy buenos médicos que se forman ahí. Eso es cierto. Eso es una gran verdad. Sin embargo, la atención médica en los últimos tiempos estamos sufriendo algo muy grande allá. De hecho, cuando viajamos, siempre viajamos con mucho medicamento para llevar a Cuba para tratar de aliviar la situación. La situación ahora mismo es tal que usted llega al médico, el médico no tiene recursos, casi que tiene que ser un chamán para saber lo que usted tiene. Porque de entrada le dan 4 radiografías para una guardia de 24 horas. Luego no hay reactivos para hacerle muchos de los análisis de sangre que usted requiere para saber diagnosticarlo. Y luego le va a indicar unas recetas de medicamentos que cuando vaya a la farmacia probablemente no los va a encontrar. Y estamos hablando de medicamentos tan básicos como un paracetamol o un metamizol sódico o un antibiótico. O sea, algo así de simple y no lo hay en la farmacia. Si usted requiere una cirugía, entonces está en problemas mayores porque no hay casi nada con qué hacer una cirugía. Entonces usted tiene que llevar desde la cintura, desde los guantes, desde la gasa, desde el agua estéril, porque no tienen prácticamente de nada en el hospital y todavía tienes que hacerle un regalo generoso al médico para que se sienta motivado a operarte. O sea, realmente es algo vergonzoso, pero es la triste realidad que estamos viviendo ahora mismo en el país. Bueno, ok. Y mencionó también de los carros allí, no hay refracciones, ¿verdad? No tiene piezas. Han oído seguramente que en Cuba hay autos de los años 50, ¿verdad? Bueno, esos autos no están de fábrica, no están nuevos. Esos autos ya están remendados. En Cuba no hay una refaccionaria donde usted puede llegar y comprar la refacción para arreglar su carro. Entonces, cuando se rompe una pieza, usted tiene que ir a un tornero, a un mecánico que casi que hace la pieza o repara la pieza para que el auto siga funcionando. Es tan difícil conseguir un auto en Cuba que, para poner un ejemplo, un carro de 30 años de uso, no un modelo de hace 30 años, o sea, un carro de 30 años de uso, pueden cobrarle por él entre 350,000 y 400,000 pesos mexicanos. Así. Y luego tiene que usted ser mecánico, porque si tiene un auto de 30 años de uso, evidentemente tiene que vivir dándole llave constantemente a ese carro, ¿no? Entonces es bien engorroso. De hecho, hace un tiempo atrás escuché que estaban vendiendo coches nuevos de agencia, pero de la marca Peugeot. Saben que la marca Peugeot es una marca, bueno, pues relativamente de gama baja en Francia, ¿verdad? No son tan costosos esos carros. Bueno, cuando los sacaron en Cuba a vender por primera vez nuevos de agencia, estaban pidiendo $220,000 por un auto nuevo. Hay un comediante cubano que decía que cuando el león de la Peugeot oyó el precio, rugió y abrió la boca, porque lo estaban vendiendo a precio de Lamborghini, ¿no? Entonces sí, es la triste realidad. Es muy difícil. Nos sentimos dichosos porque Dios nos permitió adquirir un triciclo eléctrico. Un triciclo eléctrico chino, con todas las partes chinas, ensamblado en nuestra ciudad, ahí en Cuba. Y si usted entra en internet y en Alibaba, usted cotiza ese triciclo eléctrico, vale alrededor de $400. En Santa Clara se vende por $2,200. Entonces, y nos sentimos dichosos de tenerlo porque nos permite movernos dentro de la ciudad. Ahora no nos lleva fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad podemos movernos en ese medio tiempo.
Estamos, yo recuerdo cuando yo estuve allí, yo vi los taxis de 1950, 54, y es como tanques que están manejando allá, los carros tan grandes y todo. Pero mencionó que es entre 200 y 300 mil dólares por uno nuevo. Yo no sé si ahora mismo ese sea el precio. Yo no sé el precio de uno nuevo porque como ni puedo pensar en eso ni para qué averiguo. No sé realmente si ha bajado el precio o no, pero realmente sí son costosísimos. O sea, sí para son muy entender costosos. que está hablando de dólares, no pesos mexicanos. Estamos hablando de millones de pesos mexicanos cuando está hablando de pesos. Excelente. Gracias por compartir ese con nosotros. Una cosa que yo quería para nosotros ver es que cada país es diferente y algunas veces nosotros, especialmente ahorita, algunos de ustedes están sentando aquí pensando y orando, Dios, perdóname, por esta mañana estuve, ¿qué haces con eso, problemas? Nosotros no tenemos problemas, ¿verdad? Contra algunos otros que tienen. Es para decir nosotros debemos tener una gratitud grande con el Señor en lo que tenemos aquí en Yucatán, en México, a las bendiciones que tenemos de verdad. Nosotros podemos pasar un súper y comprar lo que queremos y nosotros tenemos oportunidades para hacer otras cosas y cosas que estamos menospreciando algunas veces en nuestra vida. Sabemos cómo orar por este hermano y también su familia y doy gracias a Dios porque Él puso en sus corazones para quedar allí y aunque puede salir, que vamos a hablar de eso un momentito, pero está allí, dedicado a la gente. Gracias por eso. Ahora puedes compartir con nosotros la otra dificultad de enseñar y crecer a pastores para el ministerio del futuro. Yo sé que su sueño era que compartió conmigo hace 2 meses. Era para empezar otras iglesias, pero una razón porque es difícil, puede compartir con nosotros. Sí, bueno, hay varias cosas que dificultan la obra ya. Por supuesto, siempre hay necesidades materiales para comprar edificios, para comprar medios de transporte y demás, pero la mayor necesidad realmente por la que pido que estén orando es que Dios levante obreros. La necesidad de obreros siempre es la mayor. O sea, es lo más difícil siempre. O sea, no solo en Cuba, sino en todos los lugares, pero ahora, producto de la migración, la vorágine de migración que hay en Cuba, eso ha afectado también la obra en ese sentido porque muchos obreros se están yendo del país también, producto de la crisis. Entonces yo pido por favor que estén orando, que Dios nos dé gracia, para que hasta que llegue el día en que puedan entrar misioneros del extranjero a trabajar, Dios nos permita poder estar entrenando obreros nacionales que puedan estar yendo a otras partes del país a predicar el Evangelio. Es la mayor necesidad realmente de obreros. Okay. Y me dijo también cuando llegue el punto que alguien puede ser un pastor misionero allá en Cuba, ellos tienen deseo para salir porque ellos tienen derechos para salir del país a otros países, ¿verdad? Como Estados Unidos o otro. Y tiene como 2 ahorita que está creciendo la palabra de Dios, que posiblemente puede ser líderes en el futuro, pero me dijo que tiene un miedo, no tanto miedo, pero en su corazón está pensando que ellos no van a quedar, pero salir también, porque todos pueden salir ahorita. Pues sí, es muy probable. O sea, uno sabe que uno está entrenando, uno está enseñando y probablemente algunas de esas personas van a abandonar el país. Pero bueno, no nos vamos a detener por eso, o sea, vamos a seguir enseñando y entrenando, porque a eso Dios nos llamó, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay una alta probabilidad de que esos obreros van a abandonar el país. Ok, muchísimas gracias. Y ahorita nosotros tenemos como 10 minutos más y qué quiero hacer es preguntar a ustedes qué tipo de preguntas tienen a ustedes. Pueden levantar su mano, yo puedo apuntar y Joshua, vamos a empezar. Está hablando de personas capacitadas para servir a la iglesia que están abandonando el país. ¿Qué tan factible es para uno que quiere servir entrar al país como ministro de culto? Ok. ¿Puedo repetir la pregunta también? Sí, entendí. No sé, puede por favor repetir su pregunta para todos O sea, escuchar. me están preguntando que cuán fácil es para un extranjero entrar a Cuba a servir al Señor en Cuba. En teoría, es muy difícil tramitar un permiso para entrar como misionero a residir. O sea, vivir en Cuba como misionero, eso no es posible. Sin embargo, sí hay mucha libertad para entrar como turista. En teoría, como turista no podría uno hacer labor de evangelización o en una iglesia, ningún tipo de labor en teoría. En la práctica es diferente. O sea, la actitud del gobierno hacia el cristianismo es tolerancia religiosa. Para ilustrarlo de alguna manera, nuestra iglesia no está registrada legalmente. Cuando yo tomé el pastorado de la iglesia, fui a entrevistarme con las autoridades del partido en Cuba que tratan con asuntos religiosos, y después de la conversación y ver todos los detalles, lo que ellos me dijeron fue:
Conocemos tu vida, conocemos tu familia. Provengo de una familia de comunistas en Cuba. O sea, ellos habían indagado todo eso. Sabemos que no predicas de política en el púlpito. Mientras no te metas en asuntos de política, no vas a tener problemas con nosotros. Y así lo hemos hecho. O sea, nunca hablamos de política y no hemos tenido ningún problema. Todos los hermanos mexicanos y norteamericanos y de otros países que han visitado Cuba y han visitado con nosotros, han hecho cosas que en teoría no se pueden hacer y sin embargo las han hecho sin tener ningún tipo de interrupción del gobierno. De hecho, han sido de mucha bendición entre nosotros y Dios los ha usado para impulsar la obra grandemente. Ok, muy buena pregunta y gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solamente levanto mano y voy a... Ok, hermano. Y si puede repetir también, es porque estamos grabando. Y no, o sea, me preguntan cómo pueden ayudar para hacer llegar a Cuba medicamentos, ropa, comida. Bueno, ahora mismo en este instante, producto de la crisis tan grande que hay en el país, el gobierno ha abierto las puertas para que entre sin límite medicamento, alimento y aseo. O sea, todo lo que entra dentro de esa categoría puede entrar sin límites al país. La limitante es la aerolínea, que la aerolínea sí cada maleta cuesta $150 enviar cada maleta. Entonces, esa es la única limitante. Pero por parte del gobierno de Cuba hay puerta abierta para entrar todo eso. Cada vez que vaya alguien de aquí para allá, tiene la posibilidad de mandar eso, a menos que cambie esa puerta abierta. O sea, hasta ahora esa puerta está abierta. O sea, por paquetería no se puede, no hay paquetería. No conozco yo de paquetería accesible para mandar cosas a Cuba. Por ejemplo, hemos recibido paquetes por DHL de medicamentos, pero costosísimo. Y no sé si ahora mismo esté funcionando, porque es fluctuante. A veces funciona, a veces no. No es recomendable hasta donde sé. O sea, es muy costoso. Desde México. Desde Estados Unidos sí se hace. Hay varias formas de hacerlo desde Estados Unidos. Desde México tengo entendido que es más engorroso, ¿no? Si entiendo correctamente, si pasa hasta la frontera, ya hay garantía hasta la frontera, pero después frontera no hay garantías tampoco. ¿Es todo correcto? Sí, también a veces se dificulta, a veces hay problemas para que llegue la mercancía. O sea, para que ustedes lleven, se pueden juntar cosas, y ustedes llevan en una maleta y se pagan $150 en la aerolínea. A la aerolínea, así es. Así es. Ok, el otro estaba aquí, el otro hermano estaba. ¿Dónde es? ¿Hermana? Esa cuenta la podemos usar con toda libertad en Cuba. O sea, exacto. Ok, puedo repetir la pregunta. O sea, me está preguntando que si a esa cuenta bancaria se puede depositar y nosotros acceder a ese dinero en Cuba. Sí, o sea, tenemos acceso a ese dinero en Cuba. De hecho, una de las cosas que venimos a arreglar acá es que habíamos perdido el acceso a esa cuenta, pero ya está arreglado ese asunto. O sea, no todas las cuentas bancarias funcionan allá, pero esa sí funciona allá. Ok, otra pregunta, hermano. Sin embargo, dada la dificultad de conseguir productos allí, sería mejor irse cargados con los productos de acá. El problema de ir cargado con los productos de acá es que hay productos que son muy factibles recibir en Cuba, como por ejemplo medicamentos, porque pesa poco y resuelve un problema grande. Pero si por ejemplo uno piensa en llevar alimento, a mí se me hace muy ineficiente porque el alimento pesa mucho y dura muy poco. O sea, va a resolver muy poco problema. Entonces lo que procuramos siempre llevar es más medicamento que alimento, por esa razón. Lo que hacemos en Cuba, para ilustrarle, es que el dinero que recibimos en esa cuenta no nos es factible ir a un cajero a sacarlo, porque el canje que da el gobierno oficialmente es 110 pesos cubanos por cada dólar. El canje en el mercado informal, que es el verdadero canje, es a 180 por uno. Entonces no vamos a sacar de un cajero. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, si hay un hermano que está tratando de emigrar o necesita dinero en el extranjero, hacemos un traspaso de esa cuenta a la cuenta del hermano y él nos paga en moneda nacional o el equivalente. O algunos cubanos lo que hacen es que van a una tienda donde tienen un conocido que le avisa cuando van a sacar un producto en alta demanda, compran ese producto en alta demanda y luego lo venden en moneda nacional para recuperar el equivalente en moneda nacional. Es una cosa engorrosa, ¿no? Pero déjenos esa preocupación a nosotros. Ok, vamos a un momentito, Alejandro, pero antes de esa pregunta, ¿cuántos cubanos tenemos aquí con nosotros esta mañana? Si son de Cuba, levan sus manos, por favor. Ok, tenemos dos aquí, ok, dos. Y tu esposo también no está aquí ahorita, ¿verdad? Tenemos dos de Cuba, ok. Y usted recuerda todo eso que él está haciendo, es que, wow,
Estamos reviviendo, ¿verdad? Ok. Mi pregunta también es, ¿cuántos de ustedes no son mexicanos, pero llegaron de otros países que es muy similar a este de Cuba? Levanten las manos. ¿Tenemos alguno? Ok, muy bien. ¿Y qué país? Venezuela. Venezuela. ¿Tenemos alguien más de Venezuela aquí? ¿Alguien más de Venezuela aquí ahorita? Ok, ¿el otro país? ¿El otro? Ok, ¿cuántos tenemos aquí que no son mexicanos, pero son de otros países? Levanten sus manos. Ok. Joshua, ¿de dónde eres? Es del país Alabama, que es muy diferente que Estados Unidos, ¿verdad? Yeah. Así es, mi hijo Josué está allí. Ok, yo soy de Alabama, de Estados Unidos, de sureste. Ok, tenemos algunos de varios países aquí entre la iglesia entera. Ok, Alejandro Salazar. ¿Qué tan difícil es evangelizar? O sea, ¿cómo está la persecución o los cristianos en general para compartir? Cuba no es como otros países donde hay una persecución activa contra el cristianismo, donde se impide evangelizar. O sea, realmente la verdad es que nosotros tenemos mucha libertad, los cubanos, para ir tocando puertas y predicar a cada persona a persona, de manera individual. Tenemos toda libertad para predicar sin ningún tipo de problema. El gobierno no va a permitir aglomeraciones públicas de personas, eso sí les preocupa. Y ciertamente no podemos hacer eso, no podemos usar emisoras de radio, no podemos usar emisoras de televisión, pero tenemos mucha libertad para predicar personalmente a las almas. O sea, hay mucha libertad. De hecho, incluso muchos mexicanos que nos han visitado lo han hecho con toda libertad. Tratamos de ser prudentes en la manera de hacerlo, tratamos de buscar contactos entre los hermanos para ya preacordar citas en casa e ir y predicar, pero la verdad es que hay bastante libertad en ese sentido. Amén. O sea, esa es la realidad. Ok. Sí. Voy a estar hospedado en Campeche con la familia Manga, o sea, que ustedes apoyan, la familia del hermano Marcos Mangas. En su casa voy a estar hospedado desde el martes hasta el jueves, en Campeche. Okay. Mañana voy a estar cerca, voy a estar en Vaca, muy cerca de aquí, es prácticamente aquí en Mérida. Y ya el martes sí salgo para Campeche, tengo una cita el martes y otra cita el miércoles en Campeche. ¿Sales de Mérida? El viernes salgo por acá, pero tengo que estar en la madrugada acá porque mi vuelo sale temprano. Okay. Entonces, la pregunta era para recibir cosas, si queremos enviar algo con ustedes para llevar, entonces estamos preguntando de cómo hacerlo y también tiene que decirnos cuánto espacio tiene para llevar cosas y todo. Bueno, de hecho ya, o sea, las maletas que nos corresponden a nuestra familia ya las tenemos todas ocupadas. La familia Mangas va a estar pagando por otra maleta extra para llevar cosas que él quiere que yo lleve allá. Entonces, si se va a recoger más, ya sí tendríamos que pagar otra maleta extra. O sea, estaríamos hablando ya de estar llevando alrededor de 250 kilogramos. Estaríamos llevando ya nosotros. Ok, no, excelente pregunta. Podemos ponernos de acuerdo al terminar el servicio en los detalles de cómo hacerlo, man. Ok, uno aquí y uno más. Okay. Buscando un poquito más solucionar el problema de alimentación, yo tengo conocimiento del comercio exterior. ¿Qué tan difícil es que llegue un contenedor por barco? Acá en Progreso sale barco para Cuba con alimentos. ¿Y ustedes tan fácil es de desembarcar, de hacer el trámite? Hasta donde yo sé, sí se hace por medio de empresas. Ahora el gobierno está dando un poco más de soltura a pequeñas y medianas empresas. Entonces, los que tienen una pequeña y mediana empresa, ellos conocen cómo hacer esto, pero es desde el punto de vista de negocio. Ya si es una cuestión de donativo, es diferente. Donativo no entra a menos que sea por medio del gobierno. O sea, si el gobierno no es quien administra el donativo, no entra donativo. Ok. No hay. Eso hace el aumento del precio. Hay manera de que un hermano o alguien que tiene un negocio se puede hacer. O sea, no generar beneficio a un precio muy barato, pero que esté todavía. No tengo la información para darle. No conozco. O sea, esto de las pequeñas y medianas empresas es algo relativamente nuevo y en nuestra congregación no tenemos a ningún empresario en esa condición. Entonces no sabría responderle realmente. Ok. Tenemos, ok, Joshua y el segundo, ok. Joshua, ok, ok. Solo con el tema del comercio exterior, yo conozco a alguien que acaba de salir
La hermana conoce a alguien que podría contactarle para que le dé ese tipo de información. Aquí. Excelente, ya tenemos contacto para saber esa información. Gracias. Ok, uno más aquí y después tenemos que terminar. Por ahí escuché desde allá que quieren llevar mercancía. Yo donde trabajo, yo soy abogado. Tenemos ahorita, precisamente, como usted dice, pastor, hay el gobierno cubano solamente a determinado tipo de empresas, pero apenas. Entonces yo tengo contacto con dos empresas que contrataron nuestros servicios y precisamente están viendo esto de los contenedores, pero esto es algo nuevo, esto es algo inédito. Entonces a mediano plazo yo tomo sus datos y los que quieran ayudar, yo les puedo decir a estas personas de qué forma podrían beneficiar. Una característica que tienen los cubanos es de que son muy solidarios entre ellos. Ya cuando salen de Cuba ya no, ¿verdad? Es una broma. Más se van a Estados Unidos. Bueno, ya después yo podría ahí ayudar en lo que pueda. Estas personas son muy entregadas, o sea, son lindísimas y yo creo que sí podrían ayudarnos, ¿no? Si tenemos intención. Gracias, hermano. Gracias. Ok, ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero yo tengo uno para terminar y si quiere, para hacer uno. ¿Cómo podemos ayudarle más como una iglesia ahorita? Sus necesidades. ¿Cómo podemos ayudarle como una iglesia en este momento? Sus necesidades más grandes. Enfermedades. No, orar por eso. Necesidades, enfermedades, quién sabe, ¿no? Hermano, miren, necesidades hay muchas en el país, realmente. Hay cuestiones ministeriales que para lograrlas realmente se facilitaría mucho lo de tener un transporte. Porque para entrenar obreros que estén yendo a otras partes del país a predicar, realmente el transporte hace falta. O sea, los que hemos vivido allá sabemos que para movernos de un lugar a otro es complicado. Reservar para un autobús hay que hacerlo con un mes de antelación y hay un margen estrecho de tiempo. Por ejemplo, a las 8:30 de la mañana asignan las capacidades. Si uno no es capaz de agarrar una de esas capacidades para dentro de un mes, ya se hace engorroso. O lo otro es comprar entonces el pasaje a un precio mucho más caro. O sea, realmente para hacer obra misionera, que es algo que hay que estar haciéndolo continuamente, lo ideal sería tener un transporte propio, pero ya vieron la dificultad de los precios de transporte en Cuba. Estamos también construyendo en el lugar donde nos congregamos, estamos construyendo el lugar donde vivimos. Queremos también comprar una propiedad al otro lado de la ciudad para comenzar una iglesia y también que la familia Manga que está yendo para allá puedan ayudar en ese sentido y trabajar en ese lugar, que ese lugar pudiera servir para hospedarles. Una de las dificultades con los hermanos que viajan desde el extranjero para servir en Cuba es que se le encarece mucho su estancia porque tienen que hospedarse o en un hotel o en un hostal. El precio mínimo de un hostal es de 300 pesos mexicanos por habitación al día. Si van a estar, digamos, 2 o 3 meses, imagínense lo que eso implica en costos. Por eso estamos también orando que Dios nos provea comprar una casa que pueda servir en función de hostal y tenga espacio para congregar una nueva iglesia que se empiece al otro lado de la ciudad. Son algunas necesidades que me vienen a la mente ahora mismo. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. Dios le bendiga. Gracias por eso. Y nosotros ya sabemos, escuchamos de nuestro misionero, Junier, y gracias por su tiempo. Aprendemos algo esta mañana, ¿verdad? Como cristianos, hermanos en Cristo, oportunidades que nosotros tenemos para hacer una diferencia, no solamente en esta familia y en este país, en otros países, otras familias también con misioneros. Y gracias por su tiempo. Y queremos orar y inmediatamente después vamos a terminar en canción. Si ustedes quieren pasar en este momento, con mucho gusto, Moy, y ustedes, porfa. Y vamos a orar para esta familia. Padre, gracias por esta oportunidad para nosotros. Escuchar de un servidor tuyo. Padre, por favor, bendíceles. Cuídales en su salud, los finanzas, sostén espiritualmente. Padre, por favor, protéjales, guíales, úsales por tu honra y gloria. Cuida su salud y todo lo que existe. Padre, gracias nuevamente por sus bendiciones a esta familia. Padre, por favor, todos los que necesitan, toda la comida o cualquier cosa, tú sabes. Pero Padre, guarda sus corazones. Gracias por los 15 años dedicados allí, todavía con un corazón, deseo para quedar y continuar a predicar, enseñar y hacer discípulos. Padre, por esta familia, por favor, bendíceles como solamente tú puedes hacer. Con el gozo y paz, tranquilidad, protege al enemigo y todos los que existen allí. Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad que nosotros tenemos para escuchar de un misionero. Padre, usa esta plática esta mañana, esta información,
para tocar nuestros corazones. Para nosotros, sabemos que necesitamos tu poder aquí, pero algunas veces, después de escuchar algo así, causa nuestras situaciones sentir y sonar muy pequeño, no tan grande. Algunas veces estamos menospreciando las bendiciones que recibimos de ti. Padre, perdónanos por eso. Ayúdanos para unir nuestros corazones con esta familia y nuestros misioneros para ayudarles en sostén, pero en oración. Continuar a orar por las familias, orando, porque el poder está en oración. Padre, gracias por todo lo que escuchamos esta mañana. Usa eso para hacer nosotros mejor hijos, mejor soldado. Nosotros, Padre, para ser un ejército útil en esta obra aquí en Mérida, en otras partes de México. Usa a nosotros para hacer una diferencia. Usa a nosotros, Padre, para evangelizar, hacer discípulos y bautizar. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, cree eso para justicia, puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo
como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.